¿qué tal? A ver, en vista del resultado de la encuesta, os voy a explicar en qué consiste una nómina, cuáles son los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta y la forma de calcularla. En este caso he puesto una nómina que es el ejemplo que viene en el Boletín Oficial del Estado, pero posiblemente las vuestras sean distintas. De todas formas, los conceptos básicos aparecerán tanto en unos modelos como en otros. Pues bien, empezamos. En el encabezado constarán los datos de la empresa y los datos del trabajador. Aquí debemos comprobar que los datos sean correctos, pero lo más importante es que debemos comprobar primero el grupo profesional y el grupo de cotización. Si os fijáis en vuestro contrato de trabajo aparece el convenio colectivo por el que está regida vuestra relación laboral. Pues bien, dentro de ese convenio colectivo vienen estipulados en función al grupo profesional y al grupo de cotización cuáles son los conceptos salariales y cuáles son las cotizaciones oportunas. Es por eso que es importante conocer nuestro grupo de cotización y nuestro convenio para saber si después nuestras percepciones o conceptos salariales están acorde con lo que el convenio indica. Por otro lado, lo más importante son estos tres apartados. Por un lado tenemos la parte de devengos, por otro la de deducciones y por otro las bases de cotización. Os voy a ir detallando una a una. Comenzamos con los devengos. Los devengos, si os fijáis, hay dos apartados, percepciones salariales y percepciones no salariales. Esto es un poquito más específico, que si explico esto se hace muy extenso el vídeo, entonces es simplemente que sepáis que hay, dependiendo del tipo de concepto por el que os abonen una cantidad, se puede determinar que es un concepto salarial o no salarial. Por defecto, en las percepciones salariales aparecerá el salario base y luego los complementos salariales. En este ejemplo os he puesto nocturnidad y productividad, como aquí podéis ver. En el caso de salario base he puesto 1.000 euros y después en el caso de nocturnidad 150 euros y en el caso de productividad 80 euros. Por otro lado podemos ver de que hay otra sección que pone gratificaciones extraordinarias. En este apartado aparecerá una de dos, o la prorrata de pagas extras en el caso de que las pagas extras las tengáis prorrateadas, es decir, que cada mes cobráis una parte correspondiente de la paga extra, o si no, aquí no os aparecerá nada y cada 6 meses, en este caso en la nómina de verano y en la nómina de Navidad, os aparecerá la parte correspondiente de la paga extra por el devengo de esos 6 meses. Pues bien, yo en este ejemplo he puesto como que las pagas prorrateadas están a 166,67, teniendo en cuenta que la paga extra se calcula sobre 1.000 euros dividido entre 6 meses, que es el periodo de devengo. Pues bien, una vez que sumamos todas estas cantidades que nos constan aquí, y en el caso de percepciones no salariales las que consten aquí, nos da como resultado el total devengado, que es este importe de aquí. Ahora vamos con las bases de cotización. Pues bien, las bases de cotización es la base que se tendrá en cuenta para después calcular las deducciones. Estas bases de cotización se calculan del siguiente modo. Por un lado tenemos la base de cotización de contingencias comunes y por otro lado la base de cotización de contingencias profesionales, que son las dos más importantes. La base de cotización de contingencias comunes se calcula sumando la remuneración mensual sin incluir las pagas extras y después la prorrata de pagas extras. Si nosotros nos vamos a esta parte de aquí, podemos comprobar de que en este cálculo está puesto todos los conceptos salariales, que sería la remuneración mensual y también la prorrata de pagas extras. La suma de estas dos cantidades son esos 1.396,67, que si os fijáis es lo mismo que consta en esta parte. Estos 1.230 es la suma de los 1.000 más los 150 más los 80. Y luego la prorrata de las pagas extras, que son 166,67. Es por eso que la base de cotización de contingencias comunes son 1.396,67. Después, para el cálculo de la base de cotización de contingencias comunes es igual que la base de cotización de contingencias comunes más la base de las horas extras. Es decir, base de cotización de contingencias profesionales es igual a la base de cotización de contingencias comunes más la base de las horas extras. Como podemos comprobar aquí, en las horas extras no tenemos horas extras en esta nómina y por lo tanto la base de cotización de contingencias comunes y la de contingencias profesionales será igual, 1.396,67. Y luego por último tenemos la base sujeta a la retención de IRPF
que será la base que se tendrá en cuenta a la hora del cálculo del IRPF. Esta base no tiene por qué coincidir con las otras dos bases, ya que esta es única y exclusivamente la cantidad que aparece como total devengado. En este caso coincide, ya que he puesto, digamos, un ejemplo bastante sencillo para que lo podáis entender. Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que la base para calcular el IRPF es el total devengado. Una vez que ya tenemos las bases que necesitamos, vamos con las deducciones. En la parte media de la nómina os aparecerá un apartado que ponga deducciones. Estas son las retenciones que se harán en vuestra nómina para las cotizaciones en Seguridad Social, desempleo, etc. Como os comenté en su momento, se van a tener en cuenta las bases de cotización que hemos calculado anteriormente. Por lo tanto, en este caso, por contingencias comunes, el trabajador cotiza un 4,70% de la base de cotización de contingencias comunes. Por otro lado, por desempleo se cotiza entre un 1,55 y un 1,60 de la base de cotización de contingencias profesionales. Varía entre el 1,55 y el 1,60 dependiendo del tipo de contrato, si es temporal o indefinido. Por otro lado, el trabajador también cotiza para formación profesional un 0,10% de la base de cotización de contingencias profesionales. Y después tenemos la cotización por horas extras, un 2% para todas las horas extras por fuerza mayor y un 4,7% para las horas extras normales, digamos. Como este trabajador no ha realizado horas extras, es por eso que aquí no hay ningún resultado. Los resultados que constan aquí arriba es el cálculo de esas bases de cotización correspondientes con su porcentaje. Por otro lado, tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el IRPF. Y en este caso he puesto un ejemplo de que es el 6%, que este porcentaje se calcula en función a la situación personal, económica y familiar del trabajador. Y se tiene en cuenta sobre la base del IRPF, que como os comenté anteriormente, es la que consta en la parte inferior de la nómina. Ese 6% sobre esa base, en este caso serían 83,80. Y por otro lado tenemos el MEI. El MEI es una nueva cotización que se ha puesto a partir de enero de este año y es la cotización para el mecanismo de equidad intergeneracional. Es una nueva cotización que está pensada en sufragar los gastos de la subida de las pensiones y es un 0,10% de la base de cotización de contingencias comunes. En este apartado debemos sumar todas estas cantidades y se pondrá el resultado en esta parte de la nómina. Por lo tanto, sobre esta nómina tiene unas deducciones de 173,89, lo que significa que el total de la nómina será el total devengado menos las deducciones. Y por lo tanto, el líquido a percibir en esta nómina son 1.222,78. Pues bien, con esto que os acabo de comentar ahora mismo, ya tendríais vuestra nómina calculada para saber cuánto sería vuestro líquido a percibir y cómo llegaríamos a ese resultado. De todas formas, es interesante conocer cuánto cuesta a la empresa mantener a este trabajador de alta. Y esto, volvemos otra vez a la parte inferior de la nómina y se puede ver en esta parte de aquí, en aportación empresa. Si lo acercamos, aquí vemos de que anteriormente en contingencias comunes el trabajador cotizaba al 4,70%, mientras que la empresa va a cotizar a un 23,60%. Respecto al desempleo, un trabajador cotizaba entre un 1,55 y un 1,60, mientras que la empresa va a cotizar entre un 5,50 y un 6,70. Por otro lado, tenemos la cotización por formación profesional, que era un 0,10 para el trabajador, mientras que para la empresa es un 0,60%. Por otro lado, tenemos el Fondo de Garantía Social. No sé si habéis escuchado hablar de esto alguna vez. Este es un fondo, en este caso todas las empresas aportan un 0,20% de la base de cotización de contingencias profesionales de sus trabajadores, a fin de que se vaya generando ese fondo para que si por lo que fuera esta empresa entra en quiebra o no puede hacer frente al pago de las nóminas o de las indemnizaciones, entonces será este fondo el que se haga cargo del pago de los salarios y indemnizaciones a sus trabajadores. Es por eso por lo que cotiza a un 0,20%. Por otro lado, tenemos aquí un concepto que tampoco aparecía en las partes de la cotización del trabajador, y es la AT&EP. Esto es accidentes de trabajo y enfermedad profesional, lo que significa que si un trabajador, por el motivo que sea, tiene que ponerse de baja médica
o recibir asistencia por cualquiera de estas contingencias, quedarían cubiertas con estas cotizaciones que hace la empresa. Dependiendo del tipo de trabajo que sea y del riesgo que supone, cotiza entre un 1,50 y un 7,15%. Respecto al tema de las horas extras de fuerza mayor para el trabajador cotizaban al 2%, mientras que para la empresa al 12%, y el resto de horas extras para el trabajador al 4,70 y para la empresa al 23,60. Por último, el mecanismo de equidad intergeneracional, en el caso del trabajador cotizaba a un 0,10 y en el caso de la empresa a un 0,50, lo que significa que el trabajador por su nómina habrá cotizado 173,89, mientras que la empresa habrá cotizado 445,53. ¿Qué significa esto? Vosotros en vuestras nóminas habréis recibido, si ponemos de ejemplo esta que os acabo de comentar, en vuestras nóminas habréis recibido 1.222,78. En cambio, para la empresa, manteneros dados de alta implicaría un coste de 1.668,31, que no es más que la suma de esta cantidad del líquido a percibir más las aportaciones de la empresa. Pues nada, con esto ya estaría explicada una nómina, en qué consiste, cómo se calcula y cómo llegamos al resultado de todos los números que aparecen aquí y que a bote pronto cuando la ves cuesta entenderla. Pero nada, comentaros de que si tenéis cualquier duda en la explicación que os acabo de dar o queréis ampliar esta información, podéis poneros en contacto conmigo dejándome un mensaje en las redes sociales o por correo electrónico y cualquier duda que tengáis os ayudo, ¿vale? Venga, un saludo.